Muy buenos días, amada iglesia. Gracias, Pastor Samuelito. Hoy nos toca abordar el fruto del Espíritu, paciencia en la experiencia del rey David. Y yo creo que es bueno hacernos esta pregunta, ¿no? Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿puedes decir que eres una persona con paciencia? ¿Puedes decir que en tu vida este rasgo es parte de tu experiencia? Es una pregunta que debemos hacernos porque una persona con paciencia, y vamos a ver qué cosa es la paciencia para definir un poquito más también, es una persona que va a tener algo especial en su vida. Y en esta mañana seguimos en esta serie de estudio del fruto del Espíritu Santo, y hoy nos toca, como decíamos, la paciencia. Y un rasgo sumamente importante, indispensable para la vida y para poder afrontar la demanda de relacionarnos dentro del hogar, dentro del trabajo, poder desarrollarnos, relacionarnos dentro del ámbito donde nos movemos, el centro de estudios, inclusive la iglesia, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres. La paciencia es sumamente indispensable. Ahora, este rasgo de la paciencia, que algunos dirían, y si algunos más mayores aquí se acuerdan, ¿no? La santa paciencia, ¿no? Cuando decían la santa paciencia. Bueno, es verdad, la paciencia es un rasgo santo. Y la paciencia es más que necesaria. ¿Por qué? Porque todos tenemos debilidades y falencias, limitaciones como seres humanos. Todos. Y todos necesitamos tener paciencia unos con otros. Porque aquí no somos un mundo de perfectos. Todos tenemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y entonces vamos a chocar unos con otros a menos que tengamos paciencia. Por ejemplo, podríamos decir que cuando niños nos damos cuenta que todos nos tienen que soportar, ¿no? Y soportar nuestros berrinches y soportar nuestros engreimientos. Cuando crecemos y nos casamos, por ejemplo, descubrimos que el matrimonio demanda mucha paciencia, tanto para sobrellevar al cónyuge como para que nos sobrelleven a nosotros. Esto se aplica también a la crianza de los hijos, por ejemplo, ¿no? A la convivencia dentro del trabajo, en la relación con los jefes y compañeros de trabajo, dentro del ámbito laboral, y así en cualquier instancia donde nos toca desenvolvernos. Y como decíamos hace un instante, también en la iglesia, porque la iglesia es la reunión de personas diferentes en su manera de pensar, su manera de concebir la vida. Todos traemos a la iglesia nuestra propia maleta cultural, y en el proceso Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos va alineando con el pensamiento que su palabra nos enseña, con esa nueva cultura, la cultura cristiana, que es una contracultura con la que el mundo plantea. En todas estas instancias, entonces, se hace más que necesaria la paciencia, sin la cual no sería posible sobrellevarnos los unos a los otros. Ahora, ante esta realidad innegable, debemos afirmar que la paciencia es, entonces, imprescindible, indispensable. Pero también tenemos que aceptar que es tan difícil de obtener y aprender. Nadie nace con paciencia. No, al contrario, nacemos totalmente impacientes, tanto que a la hora de nacer queremos ya salir, ya. Es rasgo natural la impaciencia. Y sin ella, ¿cómo entonces podemos llevarnos bien con todos aquellos que nos rodean? ¿Cómo es posible entonces sin esta
paciencia llevarnos bien? Bueno, esta pregunta, sin duda, conlleva otra, o provoca otra. ¿Cómo hago entonces para obtener la tan ansiada y necesaria paciencia cuando lo único que me es natural es la impaciencia y la intolerancia? Porque eso sí es natural en nosotros, la impaciencia y la intolerancia. Bueno, antes de responder a esta pregunta, permítanme una palabra de oración. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, dándote gracias porque tú eres nuestro Dios. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que solo en ti nuestra vida tiene sentido, tiene rumbo, y hoy al abrir tu palabra necesitamos de tu dirección, de tu orientación, de tu instrucción. Y hoy queremos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos hable, nos anime, nos capacite para vivir esta hermosa vida que nos has dado en Cristo Jesús. Háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, antes de responder a esta pregunta, debemos remitirnos a lo que Pablo dice en Gálatas 5:22. Miren lo que dice Gálatas 5:22. A ver, acompáñenme por favor a Gálatas 5:22, donde Pablo nos va a decir algo muy importante. Miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Miren, el fruto del Espíritu es toda una unidad. Es todo es como decir, el fruto del Espíritu es todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada rasgo es una parte de este fruto precioso del Espíritu Santo. Aquí la palabra paciencia, que hoy nos toca abordar, se usa, que aquí usa Pablo, es longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Bueno, significa tolerancia, aguante, resistencia. Entonces, la longanimidad, que es un término que nosotros no usamos comúnmente, es lo que significa la paciencia. Paciencia es el término longanimidad que se usa aquí en Gálatas 5:22 para, como este rasgo del fruto del Espíritu. ¿Qué significa entonces? Recuerde, tolerancia, aguante, resistencia. Pero creo que el sinónimo más preciso tiene que ver con soportar. Soportar. Santiago va a usar otro término, que es hupomené, que es soportar debajo de, y que está relacionado con las pruebas, que tiene que ver con paciencia, soportar debajo de, o sea, tener esa capacidad de soportar. Y en las relaciones interpersonales se usa otro término que tiene que ver con la misma característica, soportar. Entonces, de ahí la exhortación del apóstol Pablo en Colosenses 3:13, soportaos los unos a los otros. Entonces, esto es el concepto etimológico de la palabra paciencia, el soportarnos, el tener la capacidad, y hermanos queridos, escúcheme bien, la capacidad sobrenatural de soportarnos. Porque esto no es natural en el ser humano. Esto es sobrenatural, porque es obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de todo creyente. Entonces, frente a todo lo expuesto, debemos admitir que nosotros no somos dados a la paciencia. Por el contrario, siempre esperamos que los demás nos tengan paciencia, que los demás nos comprendan, que los demás nos toleren y nos acepten tal como somos. Y muchas veces sin nosotros hacer
el esfuerzo para con los demás. Y yo creo que en esto hay que ser honestos, porque a veces pensamos de esta manera, bueno, que la gente me acepte tal como soy, que me aguante como soy. Yo soy así, yo nací así, entonces, bueno, que me aguanten. Pero este no es la voluntad de Dios para la vida de un creyente. La voluntad de Dios es que el fruto del Espíritu se muestre en la vida de todo hijo de Dios. Y este rasgo es parte, la paciencia. Ahora, pero nuevamente nos preguntamos, ¿cómo lograr cultivar la tan necesaria paciencia en nuestras vidas? Bueno, vamos a mirar a continuación, a través de la vida del rey David, un ejemplo de vida de cómo la paciencia se cultivó en la vida de este hombre y puede ser cultivada también en nuestras vidas, y qué es necesario considerar para lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en tu corazón. El Espíritu Santo mora en tu corazón desde el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, y ahí está para forjar en ti su fruto. Y un ingrediente de ese fruto precisamente es la paciencia. Entonces vamos a mirar este pasaje. El pasaje en mención es Primera de Samuel 26, capítulo 26. Y yo quisiera que vayamos meditando rápidamente en este pasaje. David, allí en Primera de Samuel, capítulo 26, voy a tratar de resumir un poco la historia. Es la segunda vez que David le perdona la vida a Saúl. Ustedes saben que Saúl persigue a David por celos, ¿no? En primer lugar, debemos pensar que David es víctima de los celos de Saúl. Y entonces vemos aquí a Saúl nuevamente persiguiendo a David, a pesar de que en el capítulo 24, si ustedes lo pueden leer en el caso luego, vamos a ver que David le perdona la vida una primera vez, y esta es la segunda vez donde David le perdona la vida a Saúl. Y vale decir que Saúl fue muy cruel con David, porque a pesar de que David le sirvió con fidelidad y lealtad, e inclusive se lo demostró luchando contra el gigante Goliat con mucho valor, y además sin ningún reconocimiento, Saúl declara pena de muerte sobre David. ¿Pero por qué? Porque Saúl se llenó de celos. ¿Se acuerdan lo que cantaron las mujeres cuando David venció a Goliat? Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000. Eso fue fatal para la vida de David. ¿Por qué? Porque Saúl dijo, poco le falta que le den el reino. Y ahí se ve el perverso corazón de Saúl, la envidia, los celos enfermizos lo llenaron al punto que dijo, yo tengo que eliminar a este enemigo que me va a usurpar el reino o me va a serruchar el piso. Y entonces vemos a este Saúl que fue cruel con David. Y fue culpa de David el reconocimiento de la gente. No. Antes que agradecerle por los servicios prestados a la corona, este Saúl convierte a David en un perseguido y proscrito, en un expulsado de su propia tierra. ¿Y esto qué hace? Obliga a David a tener que huir por los desiertos y las montañas para escapar de su verdugo llamado Saúl. Ahora, pero es curioso que en medio de este contexto, de pronto, miren, de pronto la historia se revierte, porque vamos a encontrarnos que David, que es el perseguido, le perdona la vida a su perseguidor. Y esto solo es posible, sin duda alguna, cuando el Espíritu de Dios gobierna el corazón de una persona. Porque generalmente el corazón humano, cuando ve la oportunidad de sacar ventaja o de hacer justicia, lo hace. Y de ahí que podemos aprender muchas enseñanzas
para nuestra vida de fe, de la vida de David. Entonces, miremos nosotros, ahí vamos a ver, ¿no? Miren ustedes, verso 1, 1 Samuel 26:1, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Ahí está. Entonces ya se encuentran, están cerca David, Saúl, pero en segundo lugar, primero David es víctima de los celos de Saúl. Segundo, David, un hombre que tiene temor de Dios. Y miren cómo lo va a evidenciar. Tiene temor de Dios, paciencia y perdona. Y miren ustedes lo que dice el verso 8. Entonces, bueno, vale decir que dentro de esta situación, Saúl con su ejército acampan. Miren ustedes el verso 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían, ojo, escucha, dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Abimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Imagínense el cuadro, todos durmiendo. Los centinelas que tenían que cuidar a Saúl también dormían, que eran Abner, era su comandante general, que tenía que cuidar de Saúl, el rey, también dormía. Pero aquí encontramos a un David que tiene temor de Dios, paciencia y perdona. ¿Pero por qué? Miren ustedes. Para ver la paciencia, el aguante y la capacidad de soportar a David, debemos ver este pasaje de 1 Samuel 26:8. Miren lo que dice. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Qué tal? Le voy a dar un golpe certero y no va a sentir que ha muerto. Eso es lo que está diciendo. Ni cuenta se va a dar que ha muerto. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Y acá vemos que David tiene delante suyo a su enemigo por segunda vez. Pues antes ya le había perdonado la vida, ¿no? Ahí en la cueva donde entró Saúl, y lo vamos a ver en uno de los temas de esta serie. Saúl entró a hacer sus necesidades, y David pues le cortó un pedacito del borde de su manto y luego se lo hizo notar, ¿no? Ahora, él pudo haber pensado, miren, David pudo haber pensado que Dios lo había puesto en sus manos, como precisamente lo mencionó Abisai. Dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. ¿Qué tal? Tremenda declaración. Y David pudo haber dicho, sí, pues, esta es la voluntad de Dios, entonces yo voy a dar golpe a Saúl. Pero sin embargo, David no se dejó llevar por este razonamiento, sino que perdona a Saúl por segunda vez, y le dice a Abisai, miren lo que le dice, verso 9, no le mates, no le mates. Y esto genera una pregunta. ¿Qué le lleva o qué lo lleva a David a actuar de esta manera tan paciente, a pesar de tener razones más que suficientes para actuar contra Saúl? ¿Qué lo lleva? Miren, recuerden que Saúl le ha despojado a David de todo, le ha perseguido, le ha generado tremenda angustia por su vida, le ha robado la paz, y lo ha desterrado, y sobre todo le ha quitado la alegría de adorar a su Dios en medio de su pueblo y nación.
Todo eso le quitó Saúl a David. Lo mandó al desierto a huir. Pero vamos a encontrar algunos aspectos interesantísimos. ¿Qué lo lleva a David a actuar de esta manera tan paciente? Primero, David es sumamente respetuoso de Dios. Mira lo que dice allí. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muere, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Aquí encontramos que David es sumamente respetuoso del Señor. David reconoce que Saúl, a pesar de actuar como actúa, es un ungido de Dios, es un ungido de Jehová. Y hermanos queridos, en el fondo no se trata de un respeto al ungido de Dios, sino a Dios mismo quien lo ungió y lo estableció como rey. Es un respeto, en última instancia, a Dios, quien ha ungido a este hombre. Esto es respeto práctico y tangible a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces podríamos sublevarnos a la autoridad establecida por Dios y nos olvidamos que hay un Dios que la estableció? Y nosotros, por respeto a Dios, somos llamados a someternos, aunque no nos guste. Miren el caso de David. Y entonces esto es respeto práctico, tangible a Dios y sus designios. Allí es donde nace la paciencia de David, en el respeto a Dios y a su obrar soberano, sin discusión. Dios ungió a este hombre. Yo me debo a Dios primero que a este hombre. La paciencia, escúchame mi hermano, se gesta, se fundamenta primero en el respeto a Dios. Vale decir también que el respeto a Dios nos debe llevar al respeto a la autoridad que Dios establece. Cosa difícil, ¿no? Sobre todo cuando la autoridad es una autoridad que se maneja mal. Pero ese era el caso de David y Saúl. Saúl perseguía a David injustamente. Sin embargo, David respeta a Dios y entonces respeta la autoridad que Dios había establecido. Vemos cómo esto, veamos cómo esto se ve graficado en el diálogo que mantiene David con Saúl, miren, ¿ah? Y en cómo se dirige a él en el verso 17, miren, verso 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? David respeta a Dios y sin duda respeta a Saúl, quien lo considera su rey. Esta actitud y mentalidad es otro factor que le permite a David actuar con paciencia. Respeto a Dios, respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Y entonces David, entonces va a actuar con paciencia. Es Dios quien está detrás de todo esto. No es un capricho humano. Pero hay una segunda razón para poder entender por qué actúa David así con Saúl. No solamente es sumamente respetuoso del Señor y por ende respeta la autoridad que Dios establece, sino que David es un hombre plenamente rendido a la voluntad de Dios. Mira el verso 19. En este versículo vemos cómo David demuestra estar completamente sometido a la voluntad de Dios. David le dice a Saúl, mira lo que le dice, ruego pues que
que el rey mi señor ahora, oiga ahora las palabras de sus siervos. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Mira lo que está diciendo David, aquí es sumamente interesante. David está totalmente sometido a la voluntad de Dios, y le dice a Saúl, si Jehová está detrás de todo esto, entonces acepte él mi ofrenda. ¿Qué tal? Si Jehová, le dice David, te incita contra mí, acepte él la ofrenda. O sea, él dice, bueno, si Dios te dice que me mates, ok, Dios acepte la ofrenda. O sea, David está totalmente sometido a la voluntad de Dios. Esto es sumamente importantísimo. No se puede ser paciente para con otros cuando lo que nos mueve es nuestra propia voluntad. Pero puede surgir una pregunta aquí. ¿Y cómo yo puedo desarrollar respeto genuino a Dios y sumisión plena a su voluntad? ¿Cómo yo puedo desarrollar esto? Porque definitivamente esto no es natural en nuestra naturaleza humana. Esto no es natural. Nos gusta hacer nuestra propia voluntad, nos gusta que nos respeten, aunque a veces esto no es posible, pero vamos a exigir que nos respeten y olvidamos el respeto a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo es posible entonces esto? Esto solo es posible cuando rendimos totalmente nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Querido hermano, querida hermana, solo cuando el Espíritu Santo de Dios controla nuestra vida, entonces se van a generar grandes cambios en nuestra vida. Solo así el Espíritu Santo desarrollará en nosotros respeto hacia Dios, respeto hacia la autoridad y sometimiento a la voluntad de Dios. Y hermanos queridos, esta es otra base para actuar con verdadera paciencia. Cuando nos sometemos al obrar del Espíritu Santo, no solamente respetamos a Dios, no solamente respetamos la autoridad que Él establece, no solamente nos sometemos a su voluntad, sino que entonces el Espíritu Santo, controlando nuestras vidas, nos va a producir en nosotros ese precisamente el querer como el hacer por su buena voluntad. Y acá entonces encontramos una clave sumamente importante. Pero hay algo más. En tercer lugar, David es un hombre que tiene una clara consideración de sí mismo. Mira el verso 20. Dice, la conceptuación humilde de uno mismo es importantísima para la paciencia. ¿Cómo te conceptúas a ti mismo? Y mira, lo podemos ver en el verso 20, dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David aquí se describe como alguien insignificante. A pesar de haber logrado vencer a Goliat, al gran gigante Goliat, ¿es que acaso David tenía problemas de bajo autoestima? Porque uno puede decir, mira, Saúl, has salido a perseguir una pulga. ¿Acaso tenía David problemas de autoestima, de baja autoestima? En realidad no, porque cuando uno lee los salmos, vamos a ver a un David que sabe quién es en el Señor. Él se muestra como un hombre victorioso y vencedor, pero no en sí mismo, sino en Dios. Él sabía cuál era su valía en Dios. Pero David sabe que es Dios quien humilla y es Dios quien enaltece. Y que por ahora David solo es un fugitivo quien corre por salvar su vida. David no pretende ser lo que no es o ya no tiene. Es realista.
Él se conceptúa como un perseguido. ¿Cómo nos conceptuamos? Usualmente somos prontos para sobrevalorarnos, ¿no? Y David está siendo realista. Él ahora es un perseguido, un proscrito. Y David es humilde y su humildad le ayuda a aceptar su situación en ese instante. Mira, Saúl, estás persiguiendo una pulga. ¿Por qué te desgastas persiguiendo una pulga? Claro, David tenía 400 hombres que lo acompañaban. Saúl tenía 3000 hombres de guerra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Hay un principio en la Biblia y en la vida. Siempre la altivez ahuyenta a la paciencia. La altivez siempre ahuyenta la paciencia. La humildad la atrae. Te pongo un ejemplo. Cuando tú te sientes con derechos y porque tienes una posición, te tienen que atender bien y no te atienden bien, no tienes paciencia. Porque la altivez ahuyenta la paciencia. Sin embargo, la humildad te hace tolerante, te permite comprender las diferencias, las debilidades de las personas que están a tu alrededor. La altivez siempre ahuyentará la paciencia. Y escuche bien, mi hermano querido, lo que dice el pastor Chávez en su libro El Espíritu Santo. La forma en la que nos conceptuamos es importantísima para actuar con paciencia. Si nos estimamos por encima de todos, no vamos a ser pacientes. Si nos conceptuamos debidamente, entonces estaremos prontos a dar paso a la paciencia. Qué verdad tan real, qué verdad tan profunda. Y hermano, esto es claro y esto es una experiencia cotidiana. Cuando la altivez llena el corazón, dejamos de ser pacientes porque vamos a querer que todos nos entiendan, nos volvemos intolerantes. Cuando la humildad gobierna el corazón, vamos a ser pacientes con quienes están a nuestro alrededor. Y finalmente, David es un hombre que confía plenamente en Dios. Finalmente encontramos que David es paciente y puede soportar a Saúl. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Miremos los versos 24, 23 y 24. Y Jehová dice, pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada precioso hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Mira lo que, es curioso lo que dice David aquí. ¿Está acaso David confiándole su vida a Saúl por haberle perdonado la vida por segunda vez? ¿Es que acaso David está pensando que ya Saúl no lo perseguirá más? Pues en realidad no. En realidad no. David está confiando en Dios. Está entregando su vida y su futuro en las manos de Dios. Miren cómo lo dice el verso 24. He aquí, como tu vida ha sido estimada precioso hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Saúl. No, de Jehová, y me libre de toda aflicción. David es paciente. ¿Sabes por qué? Porque confía plenamente en Dios. Porque confía su destino, su suerte, su andar en las manos de Dios. Por eso es paciente. ¿Qué nos permite una reacción paciente frente a las exigencias de la vida? Bueno, recordemos, respeto a Dios, respeto a la autoridad y su investidura, respeto a la voluntad de Dios y sometimiento a Dios,
un concepto adecuado, humilde de uno mismo, y confianza plena en Dios que permite que le entreguemos toda nuestra vida y destino a Él, toda nuestra ansiedad. Hermanos queridos, estos 5 elementos son fundamentales para reaccionar de manera paciente frente a las exigencias de la vida. Respeto a Dios, respeto a la autoridad de su investidura, respeto a la voluntad de Dios y sometimiento a Él, conceptuación humilde de uno mismo y confianza plena en Dios de mi destino, que Él tiene mi destino y mi vida en sus manos. Pero terminamos con una pregunta. ¿Quién domina y gobierna tu vida? ¿El yo? ¿Tu propio ego? ¿Ese que reclama derechos y que reclama ser atendido y ser considerado? Ese yo altivo que se levanta cada día contigo, cada vez que te levantas de la cama, cuando el yo domina y gobierna, ya lo dijimos, somos impacientes, porque este siempre buscará pedir reconocimientos y ser bien tratado. Cuando nuestra vida está dominada por el Espíritu Santo, entonces Dios produce en nosotros paciencia, ese soportar a otros, aguante, resistencia. Recuerda que cuando el Espíritu de Dios domina tu vida, mi vida, significa que Él gobierna, que el Espíritu de Dios nos llena y que por lo tanto actúa y fructifica en nosotros. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, solo cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestra vida, porque yo se lo pido, yo le pido que Él lo haga. No solamente que esté allí, sino que Él gobierne. Le doy la prerrogativa de que Él viva su vida en mí, entonces la vida mía va a cambiar. Y esta llenura, que no es otra cosa que ser controlados por el Señor y por el Espíritu de Dios, implicará renuncia de nosotros mismos, negación del yo y de nuestro ego para que Cristo, escúchame bien, Cristo viva su vida a través de nuestra vida. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que Cristo viva su vida a través de la mía. Entonces ya no soy yo, ya no soy Alberto Meyer el que reclama, no. Es el Señor Jesucristo que va a hacer evidente su vida, su humildad, su paciencia, su gozo, su paz, en todas las áreas donde me toca enfrentar la vida. Y la paciencia, querido hermano, es un rasgo del fruto suyo en nosotros, y solo así seremos cada día más como Cristo. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Tu ego? ¿Tu yo? ¿O estás dejando que el Espíritu de Dios cada día tome mayor control y posesión de tu carácter, de tu vida, de tu manera de pensar, de tu manera de relacionar, permitiéndote tener este rasgo que hoy hemos meditado, paciencia, un rasgo de todo un fruto? Estás cultivando la paciencia en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda, empieza con respeto a Dios y respeto a la autoridad que Él establece. Seguidamente, respeto a la voluntad de Dios y sometimiento a ella. Conceptuación humilde de quién eres. Y finalmente, poniendo tu plena confianza en Dios, porque Dios conoce tu vida y tu destino y sabe lo mejor para ti. Y esto englobado bajo la ayuda y el poder del Espíritu Santo en tu vida.
está gobernando el Espíritu Santo tu vida. Mira, la vida de fe es una vida sobrenatural. El cristianismo no es natural, porque no es posible vivir la fe de manera natural. ¿Tú crees que es posible tener paciencia de manera natural? Nunca lo vas a lograr. Solo cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, cuando tú le dices, Señor, yo no puedo solo. Yo necesito de tu ayuda, de tu intervención. Me rindo a ti, porque quiero ser más como Cristo, porque quien produce el querer como el hacer es el Señor. Y en esta mañana, quiera Dios que puedas vivir la sobrenaturalidad del Evangelio en el poder, no tuyo, sino del Espíritu Santo de Dios. Y su fruto se manifieste en ti. Vamos a orar, vamos a orar. Señor amado, en esta mañana hemos abierto tu palabra, tu maravillosa palabra. Y reconocemos, Señor, nuestras profundas limitaciones. Reconocemos que en nosotros no hay tal capacidad para producir esta sobrenatural vida cristiana. No, no es posible, Señor. De nuestro ser solo surge impaciencia, intolerancia. De nuestro ser solo surgen debilidades, limitaciones. Pero Señor, tú nos has llamado a tener una vida victoriosa cada día. Y hoy queremos esa vida victoriosa. Queremos una vida donde se cultive la paciencia. Pero sabemos, Señor, que nada de esto es posible a menos que tu Espíritu Santo controle nuestra vida. Y Señor, en esta mañana, aquí tu iglesia, yo mismo, Señor, el primero, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos controle, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros este rasgo maravilloso, necesario, indispensable para vivir la vida, el día a día. Señor amado, forja en nosotros la paciencia por obra sobrenatural de tu Espíritu. Nos rendimos a ti, Señor. No queremos seguir luchando en nuestras fuerzas. Y Padre, bendice a tu iglesia, que podamos vivir esta realidad, como la vivió David, entendiendo lo importante que es respetarte a ti, respetar la autoridad que tú estableces, entendiendo lo importante que es someternos a tu voluntad, teniendo un claro concepto de nosotros mismos y poniendo toda nuestra confianza en ti. Y todo esto englobado en que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Oh Señor, nos rendimos a ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.